Bueno, hoy lo que vamos es a dar la conferencia sobre el gran cambio o los cambios que más o menos pues tenemos, ¿no? O que nos vienen. La mayoría de vosotros supongo que ya habéis notado que la cosa pues no va como tenía que ir. En algunas cosas incluso va mejor y en otras pues empiezan a moverse algunas estructuras, por ejemplo, pues no sé, a nivel social, a nivel económico, a nivel de todo tipo. Y ahora viene el problema de decir, bueno, todo el mundo está anunciando cambios, van a haber cambios importantes o van a haber cambios que más o menos se podrán tolerar o se podrán aguantar. Bueno, vamos a ir viéndolo. Yo a nivel personal llevo mucho tiempo, los que me conocéis ya del tiempo de la astrología, pues ya sabéis que siempre una de mis digamos, de mis hobbies ha sido ir viendo esta época, ¿no? Aparte de, bueno, lo que he podido enseñar astrología, lo que he podido hacer de cartas y tal, como hobby siempre me he dedicado a esto un poco. Ver cómo acabaría un poco, digamos, todo esto, cómo se presentaba, de qué forma, para entender un poco todo este movimiento. Bueno, una vez he tenido unos resultados que yo creo que podemos empezar a hablar de todo ello, pues lo que sí he visto es de que dentro de todo el cambio que puede darse o todo el cambio que pueda haber, hay varias vertientes. Y una de las cosas que yo creo que hemos de ir mirando son todas estas vertientes. Entonces hay dos vertientes importantes, que es lo que vamos a hacer hoy en la conferencia, vamos a verlo. La primera sería el cambio energético como tal, perfecto, vamos a desglosarlo todo, desde la última vez que hubo un cambio aquí en la Tierra, más o menos, que tenemos conocimiento o que tenemos conciencia. ¿En qué me he basado en esto? Porque claro, memoria de 13.000 años o de 26.000 no tenemos, no. Pero bueno, todos sabéis que hacemos también Shenki, que hacemos lo que es en viaje astral y tal, y que tenemos una cierta información de algunas cosas que nos hemos podido ver, por ejemplo, en alguna vida anterior, quien más, quien menos, y de aquí hay algunos que habéis estado en la Atlántida, o hemos estado, yo diría casi todos en esa zona. Y entonces hemos vivido, en cierta forma, algún final de un ciclo, hemos vivido algún final de un tiempo y, bueno, también hemos podido vernos qué más o menos sucedió y cómo evolucionó esto. Entonces, lo importante de todo ello es que ya hace muchos años, más o menos tendría yo, no sé, unos 14, 17 años, habían dos tipos de sueños que durante una época muy concreta se me producieron y el primero era muy simple, era en un lugar donde había muchísima gente, algo ocurría, no sé lo qué, pero que la gente iba subiendo y a medida que iba ascendiendo iban cambiando un cuerpo y ese cuerpo era más sutil, parecían como almas que iban subiendo. Y luego el otro era un poco más fuerte, en el sentido que la gente iba sin ton ni son, como buscándose de un lugar a otro, iban como corriendo, porque algo pasaba, que realmente no era, algo ocurría como un fin de ciclo, por decirlo de alguna forma. Siempre no es que me preocuparan esas escenas, porque desaparecieron luego, y por lo tanto ya no volvieron más. Lo dejé como una pesadilla, como un recuerdo de una vida anterior o algo. Pero a medida que luego fui investigando y fui analizando un poco los cambios y tal, bueno, pues en todo este estudio no es que diga que las dos tendencias se podían producir, pero podría haber algo de ello. Pero no vamos a descubrir ni el final de esta conferencia, lo que sí vamos a hacer es entrar en ella y empezaremos desde un principio. El orden que voy a seguir en la conferencia esta para explicar los cambios, nos vamos a remontar al último que hubo. Entonces hubo un cambio importante que ocurrió pues más o menos hace unos 13.000 años. Era un cambio pues que realmente tenía su trascendencia, porque antes de esta de descenso y ascenso, vamos a explicar un poco qué ocurrió. Ocurrió que realmente pues nosotros no teníamos este cuerpo físico, nosotros teníamos un cuerpo que era el que tenemos ahora, que era el cuerpo astral, y con ese cuerpo astral teníamos el último cuerpo. No había ni físico ni energético. Hoy tenemos el físico, el energético, el astral y tenemos varios cuerpos más. En aquel momento el último de todos era el cuerpo astral. Entonces la gente vivíamos pues más o menos 800, 700, 900 años, 1000 años o 1000 y pico. En la Biblia, si miráis al principio de los tiempos, de donde hay los personajes
que vivían esa cantidad de años, ¿no? Que la gente decía, ¿cómo podían vivir 800 y 900 años? Eran descendientes de este tema, de la Atlántida, que vinieron rápidamente aquí como maestros. Bien, estos personajes, que realmente pues todos los conocemos, Matusalén es el que conocemos más, porque es el que vivió, me parece, más decían de 500 o 800 o 900 años, pues prácticamente todos estos fueron de esta última ascensión. Entonces ahí hubo un punto en el que hubo gente, o almas, vamos a decirle almas, que realmente no perdieron este cuerpo, al contrario, siguieron con este cuerpo, y hubo otras que perdieron, hubo un descenso de vibración, como se le llama, y en ese descenso de vibración estamos todos los que estamos aquí. De una época o de otra, pues realmente fue el descenso. En ese descenso, lo único que ocurrió es que adquirimos un cuerpo energético y luego adquirimos un cuerpo físico mucho más denso. Entonces, nos cuesta mucho más coger la energía. Antes pues teníamos más energía, podíamos vivir de otra forma. Hoy esto es más difícil, hay que hacer un esfuerzo, hay que activar los chakras, hay que buscar y realmente mover el cuerpo físico no lo movemos con la misma facilidad que movíamos entonces el cuerpo astral. Bueno, aquí también lo que podríamos decir es que antes esto vivíamos muchos más años y la experiencia pues no fue positiva porque realmente de lo que se trataba era de aprender. Nosotros realmente teníamos que haber aprendido. Lo que ocurrió de aquella experiencia, los que descendimos, evidentemente, fue que nos endiosamos y destruimos pues todo lo que fue la Atlántida, que al final pues acabó en destrucción. Los otros aprendieron, decimos los otros porque tampoco sabemos cuántos, pero eran otros, y realmente esta gente pues siguió ascendiendo y esta gente hoy en día está a un nivel pues en otro mundo, en otro lugar, está en otros sitios. Esa experiencia no resultó y entonces se nos puso con el cuerpo físico y el cuerpo energético vivir experiencias mucho más cortas, es decir, vivir periodos de tiempo de 60, 80, 90 años, más o menos, y en esa experiencia volver al sistema de reencarnación. El sistema de reencarnación hacía que tú pudieras rápidamente recuperar en una vida todo el conocimiento de lo que habías vivido y al recuperar ese conocimiento de lo que habías vivido automáticamente tenías la ventaja de en la próxima vida poderlo ir modificando. En la otra vida, cuando venías, te encontrabas con el patrón que habías dejado. Eso lo hemos podido constatar porque, por ejemplo, aquí en Chemki, cuando venimos y vemos vidas anteriores, pues vemos que este patrón ha continuado. Y al ir continuando, pues puedes seguir haciendo un trabajo hasta que al final lo superas. ¿Qué ha ocurrido? Hemos vivido un montón de vidas, por lo menos 100 o 200 o 100 y pico. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que la experiencia tampoco está resultando, ¿no? Porque estamos tan perdidos, quizá, o más incluso, que en ese momento de la Atlántida. Hay un punto importante en esto, que era esto. Lo más importante de allí era que hubo un cambio de vibración, hubo ascendidos que vibraron a una mayor vibración, también hubieron los descendidos que vibraron a menor densidad, que ya lo hemos hablado. Nosotros en este caso sí fuimos los descendidos, y ahora en esos momentos tenemos una nueva oportunidad. En esta oportunidad quizá no es como la otra, en esa quizá siempre, por lo menos lo que se nos dice, es que nos hemos de posicionar. Habrá algo que nosotros tendremos que posicionarnos para conseguirlo. Y que en cierta manera esta vez el cambio sí que depende directamente más de nosotros que quizá en el otro momento, porque en aquel momento nos creíamos invencibles y hoy vemos que nadie se cree invencible. Por lo menos algo hemos aprendido, no ser dioses. Y eso ya es importante. Habían los legados que nos dejaron a nosotros de la Atlántida, los dejaron debajo de esa esfinge que veis. Ahí hay dos esfinges. La primera corresponde, es la famosa esfinge del faraón Kefren, y la de abajo es la auténtica esfinge que marcaba un león. Es muy importante, fijaos en el león, que esto sí que es importante, porque luego veréis la relación que tiene este león con el tiempo actual. Sobre todo en el último eclipse que hubo en el año 1999. Lo miraremos a través de la astrología. Pero aparte de esto, esta esfinge fue cambiada, los faraones lo cambiaron, pero es que detrás de esta esfinge habían unos mecanismos importantes que podían hacer que realmente incluso para la Tierra no notar la frecuencia del cambio de ciclo o vibracional. Entonces esto ha desaparecido, esto no está, se cambió la esfinge y ahí pues prácticamente no se sabe nada más. Solamente se sabe que ahora es
Kefren, y que realmente pues aquello, como tiene más de 2000 y pico de años, no hay nada más. Alguien tiene este mecanismo, que era muy importante, se ve, que era con el mismo mecanismo donde se trabajaban las pirámides antiguamente, que eso sí que tenemos alguna información, que eran para transportar, que en el fondo no eran templos fúnebres, porque en el fondo tampoco la hicieron los egipcios, las pirámides, que simplemente la repintaron y le pusieron unos símbolos, ¿no? Pero no fueron ellos los creadores tampoco de las pirámides. Entrar en eso sería otra conferencia y no nos vamos a extender. Si alguien quiere al final alguna aclaración de lo que vamos haciendo, al final me hacéis las preguntas, porque hay bastantes cosas que a lo mejor os sorprenden esta tarde, en cierta manera. Empezamos en el cambio. El cambio se inicia desde la perspectiva que tenemos referencia de alguien que nombró el cambio, fue Jesús. Y lo nombró en un momento determinado de la historia. Lo que ocurre que también, como siempre, este legado, sí que ha venido a través de Shemki, de lo que hacemos. Es un alumno que no está aquí hoy, no ha podido venir, pero que en una de las canalizaciones le dieron el lenguaje que se tenía que haber transmitido para la nueva humanidad. Ese lenguaje tampoco se transmitió, por miedo, supongo. Hablábamos aquí, supongo que serían o los apóstoles o la gente que estuvo con ellos. Este miedo hizo que no se reflejara, y entonces nos encontramos que el mensaje de hace más de 2000 años tenía que haber sido dado a la humanidad, y ahora a través de esto que hemos dicho de la canalización del Shenki, pues prácticamente se podría dar. Dice, a muchos de vosotros os resonará en el interior, porque además del mensaje tiene una métrica transmutadora importante. El mensaje sería que es literalmente, era así, que el amor incondicional, la aceptación y la no resistencia sean la máxima en estos momentos de cambios a la entrada de la nueva casa de Acuario. Todos sabemos que Acuario estamos a punto de entrar y prácticamente estamos en la era de Acuario. Decía, es necesario deshacerse de los viejos paradigmas por los cuales nos hemos regido durante tanto tiempo. La familia y todas las estructuras sociales, transmutando y cambiando viejos conceptos para dar paso a favorecer el cambio hacia una nueva sociedad arraigada con sus orígenes universales, recuperando de este modo, dice, la memoria cósmica y la reconexión con la fuente primaria del amor. Este era un mensaje muy en clave, nos está diciendo de que en esos momentos también hay que buscar. Habrá cambios a nivel no solamente social, sino también nos está hablando a nivel familiar, y que realmente esos cambios no le pongamos tampoco tanta resistencia en principio, que los dejamos fluir, en cierta manera. Este fue un mensaje dado por mismo Jesús para esos tiempos. Hay pequeñas referencias. También con esto venían varias cosas. Aquí no lo veréis, pero voy a relatar un poco los 12 nuevos mandamientos. Además de este mensaje, los nuevos mandamientos que venían era el primero, no matarás, el segundo era no robarás, el tercero, estos ya los tenemos actualmente, era no envidiarás ni posesiones materiales, ni evoluciones personales, ni espirituales. Esta es una novedad que realmente, y precisamente en nuestro tiempo, se está produciendo bastante. No desearás a nadie lo que no desees para ti. Ese tampoco estaba en los antiguos testamentos. No adorarás falsos dioses ni semidioses. Aquí habla también de semidioses. Es un tema muy importante que en la segunda parte hablaremos de eso también. No levantarás falsos testimonios ni dirás mentiras. Y respetarás toda forma de vida, sea humana, mineral, vegetal o animal. Esa tampoco estaba en los mandamientos primeros. No blasfemarás, pues las palabras tienen una métrica positiva y negativa. Recordar siempre la fuerza de las palabras o la oración. También cuidarás los pensamientos. Hemos de prestar mucha atención a lo que proyectamos, teniendo en cuenta la materialización de los mismos. Los que hacéis Shenki ya lo sabéis, que realmente cuando proyectamos un pensamiento se materializa, y que si es positivo es muy bueno y si es negativo también. Es bueno en el sentido de que hacemos daño. Respetarás todas las razas, pues todos estamos y provenimos y somos creados por el amor. El punto originario de todos somos el amor, y todo es uno en el universo. Y luego, por ejemplo, también hablaba mucho el 12avo, que era tienes que respetar y perdonar a todo el ser humano, pues en el amor es donde está y se sujeta la fuente de su vida, o de la vida en general. Esas eran las 12 leyes que más o menos venían con aquel primer mensaje. También iban acompañadas de unas 22 leyes espirituales, las voy a leer muy rápidamente.
Una era como es arriba es abajo, causa y efecto, lo que hagas te encontrarás. Esa es otra de esas formas. Todos nuestros actos y pensamientos tienen consecuencia. Todas las energías del universo velan para ayudar a evolucionar y están a tu alcance, todas. Todo aquello que digas y hagas o lo que pienses también debe ir destinado a tu evolución física, espiritual, propia o ajena. También amad todas las razas sin condiciones, animales y toda vida vegetal. Que todas nuestras acciones corporales y de movimientos han de ir dedicados a la armonía con la Tierra, con todas las fuerzas del universo. El sonido es el primigenio de las creaciones. La 10ª era, todas vuestras emociones en la Tierra deben ser equilibradas. Que la oración sea el vehículo hacia la espiritualidad en aquel que no conozca otra vía. Que cada chakra tiene una llave. Este es muy importante, este sí que es importante porque este está hablando de una herramienta para la evolución y para la nueva energía, que cada chakra tiene una llave para el desplegamiento total de nuestro cuerpo energético. Y hemos de encontrar esa llave. Normalmente una de las cosas que sabéis también que hacemos en Shenki, en los ejercicios de alineamiento que vamos haciendo aquí también cada mes, es trabajar mucho los chakras porque sabemos que la clave está allí. Y aquí ya lo dejaban escrito para ese momento, que todas las energías del universo se agrupan para ayudarte a materializar tus pensamientos y sobre todo también que nos fijáramos mucho en la armonía de las cosas. También todas las proyecciones energéticas o mentales han de estar relacionadas con el amor. La purificación debe de ir destinada a la limpieza de las emociones, los pensamientos y el cuerpo físico. Mucha meditación, ese era un punto, el 17. Luego el 18 era casi todas nuestras percepciones de la llamada realidad. Ese es muy importante también, que todas las percepciones que nosotros tengamos de la realidad son equivocadas. En cierta manera vivimos una realidad, pero porque vivimos en una dimensión, pero que hay muchas dimensiones paralelas a esta dimensión que se pueden vivir otras realidades y que a veces las buscamos en otro planeta y pueden estar aquí mismo perfectamente. Entonces hemos de ser conscientes de esta realidad también y que vienen muy, muy unidas a nosotros. Es decir, quizá nosotros lo que pecamos es de que al no tener la conciencia cósmica no tenemos el valor de cada acto que hacemos, pues realmente no sabemos hasta qué punto tiene una trascendencia en dimensiones o subdimensiones que luego repasaremos un poco que tenemos al lado. Bueno, otro era que todo el universo está pendiente de nosotros y de nuestra evolución, es muy importante. Y la base de la vida es el amor, el perdón y la aceptación. Todas las energías del universo se adaptan a los cambios. Entonces eso también era uno de lo que prácticamente nos podía enseñar. Estos eran los 22 leyes espirituales, los 12 mandamientos y la famosa frase que más o menos dijo Jesús prácticamente para esos tiempos. O adaptábamos estas normas y estas cosas o luego tendríamos, si no, habrían algunas consecuencias. Bueno, podemos decir que sobre todo en el año más o menos, por el año 2010 hubo unos cambios importantes a nivel energéticos. De hecho, en la Tierra se han producido varias transmutaciones o grandes cambios, sobre todo en estos últimos años. Empezaremos por el principio. Y el principio es, nos situamos ahora en el año 1987. En el año 1987 se produce el final del ciclo energético tal como lo entendemos. Hasta entonces, tal como lo teníamos, y se reactivan unos mecanismos celestes que hace que empiecen a llegar una nueva energía que tiene que fomentar el crecimiento espiritual. Y es a partir de este año cuando la evolución sobre técnicas, estudios de energía, etcétera, se dispara y asistimos a la primavera de la nueva era de luz y de la energía. Bueno, aquí hay que indicar que aquí empiezan a venir los niños índigo. Prácticamente los primeros índigo empiezan a venir en el año 1987 y son los niños del rayo violeta y que son los niños que empiezan a transformar, a hacer que la parte espiritual empiece a evolucionar. Estábamos hasta este momento muy dormidos a nivel espiritual. Tenemos aquí el momento, no hace falta que conozcáis mucho la astrología, solamente hay un detalle que quiero que miréis que es muy importante de esto, que sería... Hay un detalle que es precisamente donde veis abajo alineados esos últimos planetas, Saturno, Urano, Neptuno, Venus, que están totalmente en alineación y luego forman un gran triángulo. Bien, en todos los cambios que vais a ver ahora a nivel astrológico, siempre se ha producido un alineamiento importante.
No ha habido ningún cambio en los años que vamos a ir viendo ahora que no haya tenido o un eclipse, un alineamiento o algo. Es como si deciéramos que la astrología nos iba avisando en cada momento cómo se iban produciendo estos cambios. Aquí hay un alineamiento, se corresponde con un gran trígono, es una energía muy positiva y automáticamente es en este momento donde empiezan a venir pues estos seres y donde empieza un despertar espiritual. Antes de 1987 no quiere decir que hubiera alguien que a nivel espiritual se moviera, pero era mínimo. Entramos luego en el año 1999. Este fue un año importante, supongo que este lo reconoceréis todos. Se produce un fenómeno que marcará los tiempos, que es el 11 de agosto de este año a las 11:11 solar. Se produce un eclipse de sol muy importante. Marca el principio de la madurez espiritual, la puesta en marcha de la espiritualidad en la humanidad, la toma de decisiones, el camino a seguir de la humanidad. Y esta fecha, que marca el fin de una era y el inicio de otra, tendrá una duración hasta el año 2012. Es decir, de 1999 hasta 2012 nos está marcando 13 años. Y esos 13 años tienen que ser años que realmente se van a ir produciendo una serie de cambios. En este momento había esta posición planetaria. Es una situación, para explicarla, que arriba en el signo de León vuelve a haber otro alineamiento. Antes os he dicho que prestarais mucha atención con el león de la Esfinge, porque lo vais a ir viendo muy repetitivamente, y este león marca mucho el final de los tiempos, en cierta manera. Por eso debajo de aquella Esfinge habían puesto unos mecanismos para que nos ayudaran en esos tiempos. Y este es el mapa que se produce en el año 1999. Hay un alineamiento en el signo de Leo, con Marte, con Urano-Neptuno. Urano-Neptuno es muy importante también, luego hablaremos, y luego con Júpiter-Saturno. Bueno, este es un gran cuadrado que se produce en aquel momento, y aquí podríamos decir que empieza el gran cambio. A partir de aquí y hasta ahora, y los que tengáis memoria, ir mirando sobre el 1999 hasta ahora los cambios que han habido, y veréis que es espectacular. A partir de aquí empieza un tiempo que es el no tiempo. Lo explicaré brevemente. El tiempo no tiempo quiere decir que es aquel tiempo en que como se para el tiempo va más deprisa, es decir, es el final de un ciclo. Y cuando es el final de un ciclo, todo va a una velocidad de vértigo. Entonces, lo que antes ocurría en un año, ahora en un año es una burrada de tiempo. Es decir, no hay materialmente no podemos darnos ni cuenta. Es decir, el tiempo va pasándonos y nos sobrepasa. A nivel cósmico no hay tiempo, se ha parado. Es decir, es como un engranaje que cuando se para, entonces toma la inercia del movimiento que llevaba, en este caso, la civilización. Se desboca, por decirlo de alguna forma, y se precipita. Y estamos en ese momento en la precipitación. Luego veníamos aquí, en el año 2010, cuando aquí prácticamente la humanidad debe de haber realizado un cambio espiritual importante, debe tomar partido si avanza o se estanca. Hablamos del año 2010 y esto hablábamos de hace 2 días, porque estamos en el año 2012, hace prácticamente 2 años, teníamos que haber tomado alguna decisión importante, se acelera, como dice aquí, el tiempo, o da la sensación de aceleración, y por otro lado es el crecimiento mayor que tiene la Tierra. Se empieza a cambiar la energía. Nos va llegando una energía de Olón, que se le llama, que es la energía con la que está construido el universo. Las dimensiones, nuestros cuerpos y sobre todo esta energía es importante porque deriva del Sol central del universo y nos hemos de alinear con ella. El alinearnos o no alinearnos nos puede traer problemas también, como veremos más adelante. Aquí tenemos el año 2010. Es el momento culminante. Si volvéis a ver, volvemos a tener lo mismo. Si nos fijamos abajo, hay otro alineamiento planetario, conjunto de planetas, forman una gran cruz cósmica. Y en este caso, pues prácticamente este gran cuadrado que marca el año 2010 indica una cosa a nivel astrológico, es que Plutón es muy importante. Se forma la primera cuadratura Urano-Plutón. Explicaré un poco por encima las consecuencias. Las consecuencias son que a partir de ahora Urano y Plutón va a hacer una misión muy importante, nos va a ayudar. La forma que tiene de ayudarnos es levantar todo lo que está escondido, para que la humanidad pueda ver la realidad que se esconde detrás de lo que no ve. Entonces la misión de Urano y Plutón es de descubrir todo lo que hay. Si hay cosas que se esconden, sean gobiernos, sean de quien sea, todo lo va a sacar hacia afuera. No lo podrán esconder. Es un momento crucial en que no se puede esconder nada.
todo sale a la luz. La prueba está en que de eso tenemos muchas pruebas, porque últimamente se quieren tapar un montón de cosas y no hay manera. No habrá manera, por lo menos hasta el año 2018-2020, que prácticamente esa cuadratura desaparecerá. Creo que entonces ya habremos hecho el cambio. Bien, aquí se producía este cuadrado y pasamos, por ejemplo, ahora al año pasado, que era el año 2011. Es la antesala a un gran cambio que se debe materializar en el año 2012. Este es el año de la transición. El gran cambio es el fin del sistema como lo teníamos desde hace 2000 años y empieza una nueva era. Debe de morir lo caduco, nacer lo nuevo con un orden distinto, con una fuerza espiritual y energética que es la base precisamente de este cambio. Es un cambio a muchos niveles, porque es un cambio energético, es un cambio incluso de patrón, es un cambio de cuerpos, por decirlo de alguna forma, y estos cambios los debemos asimilar porque incluso nos pueden representar más adelante incluso una ley de supervivencia, como ya veremos más adelante. Este es el problema que teníamos en el año 2010. Hay un nuevo cuadrado. Como veis, los triángulos solo han aparecido en el año 1987, que fue el principio. Todo lo demás son cuadrados y sabemos que los cuadrados son fuerzas negativas de cambios que cuestan mucho y volvemos a tener, fijaos, otro alineamiento planetario arriba. Siempre estos alineamientos van marcando esos cambios. Es como un reloj que dice, ojo, o como por ejemplo cuando las campanadas, ¿no?, van quedando 4, 3, 2, más o menos van marcando ese tiempo. Bien, aquí lo que nos está marcando es que prácticamente estamos ya encima de ello y prácticamente en el signo del ascendente, que veis ahí que pone AC, está el signo de Leo, vuelve a marcar muy importante este momento Leo. Pero lo veremos más, aún importante más adelante. Por ejemplo, en el año 2012, cuando el cambio se termine de materializar, el ser humano decide hacia qué camino debe ir, si por el camino que está caducado, con lo cual los problemas serán enormes, o por el de la energía, que habrá un cambio sustancial, importante. Para ello el ser humano deberá de aceptar aquellas 22 leyes, más o menos, que hablábamos antes, aquellos 12 mandamientos que hemos hablado en el otro apartado. Aquí tenemos el último alineamiento. El último alineamiento fue el 20 de mayo del 2012. Esto hace 4 días, ahí así que estamos muy cerquita. Podéis ver también un detalle importante, que por ejemplo, allí tenemos también un alineamiento planetario. Fijaos en aquella parte donde está el Sol, Júpiter, la Luna y Mercurio, todos aquellos 4 planetas en línea que iban marcando este momento, ese desenlace del tiempo ya. Hablamos de mayo del 2012. Estamos a punto pues de asistir a un cambio de decorado. Es como si la obra de teatro tiene un decorado de interior de una casa y de repente la obra debe girar al exterior. Para ello se aprovecha siempre una pausa, un entreacto y se cambia el telón de fondo. Esto es lo que más o menos puede ocurrir a partir de ahora, ¿no? Un gran cambio, no tan rápido como un cambio de telón, desde luego que no, va a ser mucho más lento. Y aceptar o materializar este cambio es lo que nosotros hemos de realmente de hacer, aceptarlo y materializarlo. Con lo cual será necesaria una adaptación a este cambio y de esta adaptación podemos salir reforzados si no hay, por ejemplo, ninguna perturbación y todo el mundo pues está perfecto. En agosto del 2012, esto no ha llegado todavía, en agosto del 2012 habrá también un alineamiento planetario. Y este, por ejemplo, también viene marcado por una gran cuadratura y en este caso, por ejemplo, pues será a finales ya más o menos de agosto. Este sería el último punto, digamos, o el penúltimo, porque existe otro más aún. Esto aquí nos habla de este cambio que viene prácticamente dado. Nosotros estamos en la tercera dimensión, que es la nuestra, y viene marcada en esta dimensión, cada dimensión tiene una geometría distinta. Esto también, explicar todas las geometrías de cada dimensión sería otra conferencia. Entonces nos vamos a centrar en aceptar las de la tercera. Las de la tercera dimensión son los sólidos platónicos, que son pues el cubo, el triángulo, bueno, el tetraedro, la circunferencia o el círculo también. Hay los 5 sólidos de Platón. Y con esos, pues prácticamente la Tierra, cuando recibe la energía de Olón, a través de esas modificaciones, con esa geometría que tiene, se va a ir produciendo pues prácticamente este cambio, de forma lenta, pausada, pero continua. Cuando hablamos de, como no hay memoria prácticamente, porque 26.000 años no dan para la memoria, para acordarnos, digamos que, por ejemplo, aquí se produce siempre
en la memoria nos viene dada por todas estas cosas que hemos ido viendo, como pueden ser, por ejemplo, estos alineamientos planetarios, por ejemplo, pues cómo se van alineando, cómo van evolucionando, y es ahí donde nosotros hemos de tener la pauta para poder decir vamos bien, vamos mal, ahora es un momento, ahora es otro. Entonces siempre nos hemos de ir guiando por este punto. Lo que sí es cierto es que por culpa a veces de esta, digamos, de esta forma que tenemos a veces de pensar, o digamos del miedo que podemos a veces tener a nivel sobre todo individual, pues realmente muchas veces lo que tenemos es a nivel del universo, pues estamos en una situación de enfrentamiento, ¿no? Y nosotros normalmente lo que hemos de tener muy presente es de que vamos trabajando por dimensiones. Y por ejemplo, ahora cuando hablábamos de la tercera dimensión, sí que es cierto que en la tercera dimensión no todos ya estamos en una tercera dimensión. Dentro de esas dimensiones hay 10 subdimensiones y entonces vamos creciendo dentro de esa subdimensión. Por ejemplo, hoy en día los niños que nacen están en una dimensión 3.6, 3.5 aproximadamente. No estarán en una 4 todavía, pero están más cerca de la 4 que no de la 3. Es decir, ¿qué quiere decir? Que hay una mayor conciencia. Cuando nos vamos acercando de 3.5 a 4, la conciencia sube a la cuarta dimensión, mientras que cuando estamos más bajo de la 3.5 estamos más cerca de la dimensión 3. Entonces estos peldaños son peldaños de crecimiento. Esto ocurre en todas las dimensiones. Nosotros para avanzar estos 5 puntos hemos necesitado 2000 años. No quiere decir que todas las civilizaciones o desde siempre necesiten 2000 años para avanzar esto. Pero sí es interesante saber que el crecimiento es lineal y que realmente, aparte de ser un crecimiento lineal, depende también de cada uno de su conciencia. Aquí tenemos personas que han pasado por la Tierra, que se han ido con una dimensión 3.9 y podíamos nombrar mucha gente. No sé, ahora no me viene, pero por ejemplo, desde una Teresa de Calcuta por sus obras, o por ejemplo Vicente Ferrer, o gente que ha ido más allá de la conciencia, que ha trascendido esa dimensión, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que para subir la conciencia no es necesario irse de aquí. En cierta manera la podemos subir estando en la misma dimensión. Pero lo importante es que hay que subirla. Bueno, aquí por ejemplo decimos que también, mientras que en los años de transmutación, desde 1999 al 2003, se les llamó los años de los niños índigos, que antes ya hemos hablado de ellos, los del despertar interior. No se debe de crear alarmismos porque no es bueno crearlos, ya bastante nos bombardean normalmente con noticias que normalmente son muy caóticas todos los días. De hecho, esto estamos informando es lo más positivo que le puede pasar a la humanidad, es la libertad, la liberación de cadenas que durante 26.000 años nos han estado oprimiendo, por lo tanto todo lo que sea negativo para el sistema es positivo para el ser humano. Entonces viene el tiempo de limpiar esto. Y aquí tenemos el último aviso. Este sí va a ser el último. Y fijaos también en un detalle que es muy curioso, que este va a ser el último eclipse de Sol. Concretamente va a ser el 13 de noviembre de este año, 2012. Este es el que marca en Escorpio, precisamente, está aquí marcando, Leo también en ascendente, el signo de León, está marcando el punto importante. Este es tan importante que los mayas este eclipse lo tenían muy reflejado y ahora lo veremos. Bueno, este sería el del 21 de diciembre, que tiene mucha importancia y trascendencia porque todo el mundo le ha dado el 21 de diciembre. 21 de diciembre no pasa nada, astrológicamente no tiene ninguna connotación. Se le ha dado porque el calendario maya da la casualidad que termina en ese tiempo, pero que ahora lo veremos, los de los Hatum y tal, un poco por encima, pero que podíamos decir que no tiene una trascendencia importante este día en sí. Es más un poco la métrica de los números, si os fijáis, 21, 12 y 12, que tienen a nivel de numerología puede ser importante. A nivel de los mayas termina a los 5.125 años, que representa este día concretamente, pero a nivel de cambio energético no, representa más el 13 de noviembre de este año, 2012. Bien, este es el último eclipse del milenio, este que hemos hablado prácticamente. Tengamos en cuenta, como dice aquí, que la superficie de la Tierra está cubierta por sus 3/4 partes de agua y el hecho de que se dé un eclipse normalmente no es una cosa muy normal. Los eclipses se dan más en las zonas de agua que en las zonas de tierra. Sin embargo, en este último se va a dar más en zonas de tierra que de agua. En este, del 13 que hablamos de diciembre. Bien,
hasta aquí hemos empezado a hablar todo lo que es la parte de astrología. Como la astrología tiene que ver mucho con el famoso Nostradamus, vamos a incluir Nostradamus qué decía sobre esta época. En el año, por ejemplo, 1999 y 7 meses, nos vamos entonces del 99, nos vamos, si juntamos los 7 meses, en el agosto del 99. Bueno, aquí dice: del cielo vendrá un rey de espanto, resucitar al rey de la cuna angélica, antes después Marte reinar en buena hora. Más o menos es en su lenguaje la traducción. Lo que nos indica es que a partir de esta fecha, de 1999, empezará un periodo de unos 10 años de guerras. Y si nos vamos a mirar desde el año 99 hasta hoy, actualmente, eso es lo que hemos tenido. Nos indica que Marte reina, y Marte reinar quiere decir que todo el periodo este va a ser de guerras. Estamos en ello, estamos en ese punto. Habla directamente, como dice aquí, el Nostradamus del año 1999, después del 7º mes de agosto. Y también nos está hablando astrológicamente del signo de Marte, que también el signo de Marte es el mismo que tiene la Tierra. Bien, aquí teníamos, antes hemos visto una imagen que era de los famosos jinetes del Apocalipsis. Nos vamos a meter un poco con ellos, a ver qué nos representan. Nos hablaron mucho antiguamente de ellos. Por ejemplo, este está sacado del libro de Zacarías, en donde se establece que son enviados por Dios montando cada uno un caballo con un color característico. Estos jinetes llevaban en sí plagas a toda la humanidad, y recordando el número 4 que representa la creación, por lo que las plagas se extenderían entonces, dice, por toda la tierra. Recordando el significado de los colores, la interpretación más común de lo que es cada jinete representa sería la siguiente. Por ejemplo, el caballo rojo, este representaría la guerra. El caballo negro representa la hambruna y la pobreza, y el caballo amarillo representa la muerte o la enfermedad. Y el último, que sería el cuarto caballo, que sería el blanco, representa para unos la muerte y para otros la liberación. Ahí es donde está el tema de la cuestión. Siempre hay un punto al final en que puede ser una cosa o puede ser la otra. Entonces nosotros estaríamos ahora más o menos entre el caballo rojo y el caballo negro, prácticamente. El caballo rojo es la guerra, que antes hemos visto con Marte, y entraríamos en el caballo negro, que sería la hambruna y la pobreza. Bueno, en la pobreza casi estamos, porque ya prácticamente hemos entrado en ella. La hambruna, bueno, no vamos a decirlo, pero también yo me parece que casi estamos, o por lo menos ya estamos viendo cada vez más gente en un comedor. No nos vamos a quedar con ninguna. Yo lo que estoy haciendo es una exposición ahora, Luego ya daremos de varios sitios para ir viendo lo que se ha dicho en general a nivel astrológico, a nivel, ahora estamos hablando de profecías, a nivel de Nostradamus, en este caso es a nivel del libro de Zacarías. Y otra cosa importante que tenemos es la activación del Sol. Sabemos ahora que, por ejemplo, el Sol está mucho más activo también, que la vibración solar es mucho más fuerte, que hay lo que le llaman las llamaradas solares, y ese es un punto importante de energía. En este punto, que entraríamos también al final del bloque este primero, sería decir que esta energía que nos viene hay que canalizarla. Pero canalizar esta energía hay que hacer algo. Es decir, si nosotros estamos normal con la estructura vieja antigua, esa energía no la vamos a canalizar. Es muy difícil, nos haría daño, nos destruiría. Entonces, prácticamente lo que hay que hacer es intentar movernos, es decir, intentar hacer que nuestro cuerpo energético se modifique, que pueda aceptar esta energía, porque a partir de ahora esta es la energía que habrá. Entonces, cada vez habrá un aumento más de energía, y esa energía, si no la podemos canalizar y transmutar, nos va a traer bastantes problemas. Esto es el Sol, aquí también estaría el tránsito de Venus, no se ve muy bien ahora. Bueno, aquí también esto ya lo hemos hablado. Aquí es donde se podía ver este último eclipse. Aquí hablamos del 20 de mayo, esto ya ha pasado. Y luego 16 días después se veía el planeta Venus. Esto es reciente, fijaos si es reciente, que esto es del tránsito de Venus por el Sol, es de hace 3 días. Lo que pasa es que cuando yo hice esto, lo hice hace ya un tiempo. Pero bueno, yo cuando dije de hacer la conferencia ahora es porque creo que ahora es el momento de hacerla. Y realmente hacerla antes o hacerla después, pues yo pienso que la gente tampoco a nivel energético o no se daban los suficientes argumentos como para poderla hacer antes. Bueno, España aquí dice que se podía ver desde Baleares, es decir, la podíamos ver desde allí.
Nos hablan muchos diarios. Por ejemplo, el ABC, el título ABC dice: para los mayas el tránsito de Venus por el Sol es un acontecimiento importante, ya que marca la recta final o la cuenta atrás. Para los mayas este era un símbolo muy importante. No hemos entrado a valorar la parte de Venus y todo esto porque astrológicamente también nos está explicando muchas cosas, pero yo he cogido de todo ello lo más significativo, lo que nos puede aportar mejor. Tránsito de Venus también, el Sol empieza la cuenta atrás. Esto lo decía también, es una editorial del ABC. También nos está hablando aquí, por ejemplo, vemos el Sol, ese tránsito, esto ha pasado ahora, recientemente. Era importante ese tránsito, estos acontecimientos astronómicos, sobre todo para los mayas. Que uno de los reyes de los mayas, construyó un monolito en una isla del archipiélago de Juan Fernández. Eso está en Chile, en Valparaíso. Entonces está a 600 kilómetros de la costa de Valparaíso, en Chile. Aquí lo tenemos, está marcado con un redondel, donde estaría más o menos. Y vemos este monolito, esto es como la isla donde está puesto. Vemos que está ahí en medio, ¿veis? Ahí estaría puesto. Lo veremos mejor el monolito. El monolito es como una llama, aquí no se ve muy bien. Pues no se ve nada. No, ni bien ni mal, es que no se ve nada. Si bajamos la luz, luego no saldrá lo otro. Pero no sé. Bien, es una llama seguida de un tigre. Es una llama seguida de un tigre, y lo curioso de este sitio, de este lugar, que lo hicieron los mayas, era un lugar que no era de los mayas, porque Chile, los mayas tenían que ir adrede allí a hacerlo, porque prácticamente no era su territorio. Lo que no se explica es por qué esta gente lo hicieron allí. En el año 1995, concretamente el 13 de noviembre de 1995, se descubrió que este monolito, que tiene unos 45 metros, fue construido por un simple motivo. Es en el único lugar que se va a ver bien un eclipse total de Sol, va a ser perfecto allí, el Sol va a estar completamente oculto el día 20 de noviembre. Entonces ellos daban como este día como importante en el sentido de que ya marcaba el final, digamos, de su tiempo que habían dado. Estamos hablando desde un 13 de noviembre de este año 2012 a, por ejemplo, al 21 de diciembre, si os fijáis, va muy poco tiempo. Pero ellos tenían en este punto una fecha muy importante para ellos. ¿Qué hacía? Como dice, un monolito en este lugar, pues lo construyeron por eso precisamente, para poderlo ver este alineamiento que tendrá lugar al 13 de noviembre de 2012. Además, el monolito está perfectamente alineado hacia el punto exacto donde ocurrirá el eclipse total de Sol, y será uno de los mejores sitios del planeta para observar el tránsito de Venus también por el Sol. Es decir, que ese tránsito de Venus por el Sol, si alguien ha estado allí, lo podría perfectamente observar. A esta isla la han venido a llamar la isla del Apocalipsis. Supongo que es porque marca estos acontecimientos, y por una sencilla razón, porque esto coincide perfectamente con esto que vais a ver ahora. Estos son los famosos circle groups, es decir, los círculos que se van montando, o que alguien ha montado en los círculos estos, digamos, de cereales. Lo que veis en medio es un eclipse, es la conjunción Sol-Luna, prácticamente. Luego hay unos signos mayas que representan unos signos solares, que más o menos antes también hemos visto cuando en la carta astral que hemos ido marcando de cada uno. Aquí pasaría lo mismo, nos están diciendo exactamente lo mismo, que prácticamente en esta posición, esto fue el 19 de agosto de 2005 y se vio en la región de Asbury, en Inglaterra, y aquí también nos vuelven a decir lo mismo, y aquí se ve mejor aún. Se volvió a repetir, fijaos el Sol y la Luna que están conjuntos en el centro, nos están hablando de este momento crucial, que es precisamente, veis la Luna marcada así abajo como en negro, y la parte del Sol arriba. Esta es la conjunción que se va a dar ahora. Y aquí tenemos que el 20 de mayo, además de producirse este eclipse anular de Sol, tenemos una alineación de Tierra, Sol, Luna con las Pléyades. La fecha cascabel, que se le llama, es una fecha llamada. Es decir, nunca se ha producido un eclipse
en esta posición, que digamos, con las Pléyades. Normalmente es de probabilidades que pueden haber en 2000 años, es de una cada no sé, sería cada 13.000 o cada 14.000 años se puede producir un mismo eclipse en una misma dirección, en ese caso de las Pléyades. Ahí estarían las Pléyades, Sol, la Tierra. Esto es traducido en la astrología, pues sería esto, el 20 de mayo, veis los mismos planetas, pero ahora puestos de otra manera, otro alineamiento planetario, que es el que hemos tenido ahora. Con respecto a la profecía de Nostradamus, que algunos han interpretado como el próximo 20 de mayo habrá un gran terremoto, hubo uno en Italia, pero prácticamente no fue tampoco muy importante, pero sí, sabemos también que puede provocar terremotos, pero se había pronosticado un gran terremoto. Hombre, en Italia, para la gente que vive allí, fue un gran terremoto, pero que tampoco ha habido terremotos mucho más importantes. Lo que sí se ha vuelto a repetir, se va repitiendo. Bueno, ahí tenemos los mayas. En el calendario maya de cuenta larga, entramos un poco lo que nos dicen los mayas de este tiempo. Mide el tiempo lineal de la historia a partir de una fecha concreta, al igual que el calendario gregoriano. Considera su origen en el nacimiento de Cristo. El calendario maya de la cuenta larga fija, su origen es el inicio del mundo, que para ellos es el 13 de agosto del 3114 a.C. Volvemos al 13 de agosto, y si miramos el 13 de agosto, estamos hablando de una constelación que es de Leo. Es el final de un ciclo. El 13 de agosto prácticamente estamos en la constelación de Leo. A partir de las observaciones astronómicas que realizaron los mayas, se dieron cuenta que ciertos fenómenos cósmicos se repetían con cierto tiempo. En base a estas observaciones, crearon una serie de unidades temporales cada vez más grandes, y esto es, en fin, lo que engloba, podríamos decir, el calendario maya. De tal forma que los mayas definieron para su calendario de cuenta larga la unidad corta más pequeña como día, que se llama kin. Luego la siguiente unidad llamada binal, con 20 días. Recordemos que para los mayas los meses tienen 20 días. Además de utilizar un sistema numérico que es base 20. También la siguiente unidad llamada tun son 360 días y corresponde al calendario ap, y que son los últimos 5 días del final del año. El tun le sigue el katun de 7.200 días, resultado de multiplicar 360 por 20, y por último tenemos el Bactum, que comprende un periodo de 144.000 días, o 20 katums. Lo cual nos vamos con esas fechas, si las vamos sumando todas, y partimos del 13 de agosto del 3114 a.C., le sumamos todas estas fechas que hemos visto, y nos da los 5.125 años, que son el resultado de esos 360, nos daría una fecha que sería el 21 de diciembre del 2012. Por eso ellos tenían el final del calendario en ese tiempo.